Bueno, hablando con el lobo de Wall Street en los Hamptons el fin de Sí, semana, me hizo una pregunta, en a medio de ver. todas estas charlas, que el dólar, que las acciones. ¿Qué opina Leo Chalva? Ah, obviamente, tiene, y sí. Me dijo, quiero saber lo que opina. Y digo, le vamos a preguntar, está Leo en línea. Leo, ¿cómo andás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bueno, se lo vamos a dedicar a este personaje ahí en Manhattan. Ahora volvió a Manhattan. Después de los Hamptons volvió a Manhattan. Después del fin de semana, claro. Claro. Después del 4 de julio, ya está, festejó, Viste, se él volvió a tiene bajar. su oráculo de Chalva. Él dice, a mí decime las 40 que canta Leo y me quedo tranquilo, ¿o no? Después contame qué es lo que dice él. Eso lo sé. No, esa me la guardo. Esa me la guardo. Esa no la digo en público. Bueno. Yo creo que Leo debería pasarle ese bigote a tu amigo Pablo. Si le está preguntando tan más o No, menos, te digo por la lo que consultoría hay que pagarla a Leo. te digo lo que Sí, El sí. dice. lobo, el lobo de los Hamptons tiene que tener plata para pagarle a Leo, por favor. Aunque si está con lo que es hoy consenso y establishment, me imagino que debe estar súper pesimista. No, no, justamente no. Al contrario, está muy bullish con Argentina. Bien. Fue el que me dijo Chile este año va para arriba total. Es el año de Chile, y tal cual. Bien. Chile subió más del Sí. 30%. Y me dijo, Brasil también, un poquitito más adelante. Brasil también anduvo muy bien, ¿eh? Ahí, como que, me dice, Chile y Brasil, me dijo, para este año. Y Chile voló. Pero era por más Sí. que nada el tema político, Boric, etcétera, ¿no? Y Brasil lo mismo Claro, por pues Lula. hay elecciones Claro, presidenciales claro, dice este año, Brasil, tal Chile cual. va para arriba, yo digo, pero Chile nunca pasa nada. Bueno, este año pasó. Y Brasil también, lo que pasa es que Brasil también subió bastante. Y dice, ahora el segundo semestre creo que vamos a pegar la vuelta. O sea, está muy optimista con las acciones argentinas, con los bonos, con los dos. Vamos a ver, ¿viste? Hoy es un momento donde todo el mundo se puso pesimista. Entonces por ahí es el Bueno, momento. es que ponerlo en contexto, ¿no? Hay acciones que han caído hasta Sí. 50% de lo que valían en enero, que recordemos, entre octubre y enero triplicaron, devolvieron la mitad, o sea, lo que valía, qué sé yo, Banco Superviel, ¿no? Valía $7, se fue a 20, ahora vale 10. Pampa valía 50, se fue a 100, vale 70. Eso que vimos en enero, de hecho en su momento hablamos, exuberancia irracional, posición técnica no propicia, porque estaba todo el mundo adentro, valuaciones ya muy por encima del promedio regional. Todo eso desapareció. Dejamos de tener esa sobrevaluación, la posición técnica depuró y muchísimo, y los fundamentos, que los más interesantes, siguen siendo muy buenos. Es cierto, en el medio el petróleo bajó un poquito y algunas vicisitudes lógicas del proceso. Eh, pero bueno, es un año donde tenían que pasar dos cosas, ¿no? El cepo, que ya pasó la mitad, digamos, de la salida del cepo, falta la otra mitad, y la elección, ¿no? Entonces, es lógico el nerviosismo, lo que no es lógico es el pronóstico asociado a ese nerviosismo, que parte de una experiencia traumática reciente, ¿no? Y como Claro. siempre se tiende a proyectar la última experiencia, todo el mundo cree que estamos en el 2017. Claro, la última experiencia es me quemé con Macri. La última Me experiencia tiré es, de vamos a cabeza ponerlo en términos y que vino la gente lo Alberto. entienda, el dólar multiplicó por 3, de 20 se fue a 60. Claro. Sí, es el síndrome Alberto. Yo lo llamo el síndrome Alberto. ¿Viste? Y es un Bueno, trauma, ¿viste? Como los traumas de los chicos, que son traumas justamente. Vos decís, che, no sé, agarrá la bici tranquilo, pasea un rato, da una vuelta y volvé. No, porque yo hace 8 años cuando salí en bici, me caí y me rompí la cabeza. No, pero no te preocupes, no te va a pasar nada. Bueno, es un trauma, o sea, no es sí, hay racional. muchísimo de eso, ¿Sí? muchísimo. La verdad que el daño, yo digo, para el que es tenedor de bonos, fue el daño provocado por la reestructuración de la deuda. Y para el tipo que está en la economía real, fue el daño de esa decepción, donde la verdad que se había puesto mucho sobre la mesa, de ese desencanto y de esa decepción de la experiencia del gobierno de Macri, ¿no? Yo creo que estamos en las antípodas de eso desde el punto de vista económico-financiero y particularmente para concentrarnos en el corto plazo, que los escuchaba en la previa, este es un equipo económico que trabaja mucho sobre las expectativas, ¿no? Entonces, yo en la oficina tengo un dicho de que muchas veces hagamos lo contrario de lo que ofrece Kirno, ¿no? Que empieza a ofrecerte bonos largos, vendé los bonos largos. Generalmente no en la primera subasta, pero cuando
En definitiva, Kirchner ofrece lo que el mercado quiere. Obvio. Y el mercado viene al revés. Porque se llenó de títulos SER cuando había que salir de los SER, se llenó de títulos de tasa fija cuando había que salir de los fijos, se llenó de títulos largos cuando había que irse corto. Entonces, cuando lo ponemos en términos del dólar, yo lo que percibo es que esta es una suba provocada por el gobierno. Provocada. Esto es un concepto interesante. Vos decís que esto en parte, por lo menos, lo buscó el gobierno sin decirlo, ¿no? Porque el gobierno no te va a decir, el gustaría gobierno ver te el dice tipo lo que me va a pasar. contrario, Claro. actúa. Fíjate que la baja de 2 días que tuviste a 1140 fue cuando se emitió por primera vez el Bonte. Que el gobierno sigue siendo muy pragmático. Fíjate que el Tesoro compró durante junio 1.700 millones de dólares, ¿no? Y repetimos hasta el hartazgo de que el gobierno, como un todo, no compra dólares. Los compró de una manera rara. No es un banco central comprando, como típicamente nos tenía acostumbrado el kirchnerismo. Sí, y eso tiene cierta lógica, que es que el resto de los argentinos no queremos pesos. Entonces no podés crear nuevos pesos para comprar dólares. Hay que rebuscárselas de otra manera para hacerse de esos dólares que indefectiblemente la Argentina necesita. Y fíjate que después de eso el gobierno dejó trascender, y después Caputo lo confirma, de que compra los 200 millones de dólares en bloque. ¿Qué te está diciendo un gobierno que te decía no vamos a comprar un dólar hasta que toque el piso de la bla, 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 que está comprando dólares? La emisión del Bonte fue compra de dólares a 1.200. El valor implícito, ¿no? Sí. Entonces, y ahora pongámoslo en una lógica, te lo voy a poner en dos, si tengo algo de tiempo, ¿no? Uno, sector agro. Cuando vos empezás a desinflacionar muy fuerte, es un problema hasta para las cuentas públicas, o sea, tenés muchos frentes abiertos. Entonces, fijémonos qué pasó ahora. ¿Cuánto valía la soja antes de que le suban las retenciones? 340.000 pesos. ¿Cuánto vale hoy? O ayer, mejor dicho, 340.000 pesos. Porque subió. Quiere decir que después de este movimiento, el sector privado tiene el mismo precio en pesos y el Estado recuperó recaudación fiscal. Déjamelo llevar a otro rubro muy sensible, que es el de la construcción. Porque el gran problema que tenemos los argentinos es que nuestro activo está dolarizado. Sí, está repuntando la construcción. Che, ojo con eso. Viste que miramos cada indicador. El dato del índice de construya de sí, pero julio fue déjame bueno. que te muestre mayo, ¿no? Sí. Cuando el dólar baja a 1.140, déjame redondear números, ¿no? Baja 5%. Viene el ajuste de paritaria de la mano de obra de la construcción, que es 5%. Sí. En abril había bajado -1%. Entonces hay como una recomposición previa, bla, bla, bla. Pero la mano de obra, el CAC de mano de obra de mayo es de 4,6%. O sea que el costo de construir mano de obra directo en un mes se mueve 10% en Correcto, sí, tal cual. Entonces, eso puede pasar si vos venías en la película en la que estabas, que es que básicamente la mano de obra medida en dólares había duplicado respecto al 2022. Pero la mano de obra de la construcción medida en dólares hoy está en los niveles del año 2019 y un 25% más barata que en los niveles del 2017. ¿Qué te quiero decir con esto? Es que ese es un sector que se mueve. Con el activo, fíjate que hay un descalce de moneda enorme, porque la gente sigue con los dólares guardados en el colchón y se larga a construir. Entonces, tu pasivo ajusta por inflación, tu activo baja de precio. Eso pasó durante todo el 2024, y es lógico porque el dólar compraba muchas cosas. Entonces, una vez que el dólar ya está acomodado en su poder de compra, si a vos te mueve 10% el precio relativo, te destruye la actividad. Entonces, me parece que el gobierno le dio un poquito de nominalidad, y lo que hay que hablar, que es justamente lo que nadie está hablando, es el gran tema de nuestros países vecinos es, el gobierno se animó a mover, vamos a ver números redondos, 10% del dólar. ¿De cuánto va a ser la inflación el próximo mes? Esa es la pregunta del millón. El gobierno está confiado que el pass-through, con las impos normalizadas, con un nivel de actividad razonable, sin exceso de pesos en la calle, con tasas de interés ya más lógicas, fíjate que estamos ya en un programa fondomonetarista, digamos, con tasa de interés si querés real positiva, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿de cuánto va a ser la inflación? Y es la pregunta del millón. Mirá, Leo, ahí tenés las redes sociales que son de gran ayuda,
porque enseguida empiezan los comerciantes a decir, mi proveedor me mandó una lista con ajuste del 10%, mi proveedor me mandó, viste, sacan las listas. No vi una sola lista. Bueno, yo miré Ni los una. relevamientos que hacen colegas, nosotros no hacemos, de la semana pasada, porque ¿cuál me preocupa? Porque dijimos hay 2 disparadores este año, ¿no? El más importante es la elección. Hoy la verdad que la Libertad Avanza está arrasando, o sea, está muy cómodo, muy bien en las encuestas, etcétera, etcétera, pero eso es una foto. ¿Por qué está muy bien? Porque efectivamente la imagen de Milei se mueve de manera inversa con la inflación. Entonces, ok, la inflación bajó fuerte los últimos 2 meses y es muy lógico que la imagen de Milei haya subido. Ahora, el tipo de cambio se mueve 10%. ¿Qué va a pasar con la inflación? Porque yo lo miro en una película, porque para las elecciones, creo que las más importantes hoy por hoy son las del 7 de septiembre, faltan 2 meses. No falta tanto. El gobierno mueve 10% del dólar 2 meses antes de la elección. Bueno, ¿qué va a pasar con los alimentos? ¿Qué va a pasar con la canasta básica total? Esa es mi pregunta, porque hoy el gobierno de Milei mide muy bien los segmentos bajos, que son los que más recompusieron poder de compra, que son los que no pagan salud privada, educación privada, digamos, los componentes tarifa plena, los componentes que más pegaron sobre el Le índice. pegó más a la clase media este proceso que a la clase baja. Claro, la clase media alta te diría que se perjudicó con este nivel. Lo que pasa es que se tapa la nariz y sigue votando, se tapa la nariz como una forma genérica. Algunos, otros no, otros dicen yo quiero lo anterior. Cada vez más. Bueno, por eso, pero muchos dicen lo anterior tampoco me gusta, como la ancha avenida del medio todavía no nace. Sí, no pero cuando ya te. Cuando los los textileros le agarran le tocan el bolsillo, ya te dicen, déjame con lo anterior. Yo sé que es una porquería, pero dame lo anterior. Bueno, por eso. Eso te puedo asegurar que se escucha mucho. Bueno, no importa. Creo que más allá de la suba del dólar y demás, que para mí son correcciones que tienen que ver con el seguimiento fiscal, el seguimiento de la actividad que había caído en los últimos meses por estas razones que te estaba argumentando. Traducido, me parece, en el mejor número que podemos decir, es 340.000 pesos la soja. Es exactamente lo que valía antes de que yo le suba las retenciones. Quiere decir que ex post puedo decir, mira, el sector privado tiene o está cobrando la soja lo mismo que valía antes y el sector público recompuso caja para seguir con la férrea ancla fiscal. Entonces, en la película, a mí como inversor, ¿qué es lo que más me interesa y creo que estar monitoreando ahora? Es cuál es el traspaso a precio para ver si hay efectivamente un traspaso a precio que puede dañar este paseo que está dando la Libertad Avanza de cara a la próxima elección. Porque ese sí me cambia mi escenario, que dijimos, bueno, las acciones cayeron y son oportunidad. Por ahí el dólar subió y es una oportunidad. Los bonos en dólares no hicieron demasiado, pero siguen rindiendo mucho respecto a sus pares, ¿no? Es decir, pasada la elección, si al gobierno le va bien, el riesgo país tiene que caer 250 puntos básicos en muy poco tiempo. Bueno, todo eso depende de un resultado electoral. Y el resultado electoral depende de qué pase con el precio de los alimentos. Es así de medio sencillo el análisis. Como los alimentos dependen en gran parte de ese componente, o tienen una parte que depende del componente de tipo de cambio, bueno, quiero ver si efectivamente muchos de los cambios realizados hacen que la Argentina sea media parecida a Uruguay, a Brasil, a Chile, en donde vos podés mover 10% de tipo de cambio y no te suben mucho los precios. Sí, creo que inicialmente, todavía estamos en un proceso, ¿no? No podemos decir esto va a ser así. Daría la sensación, yo lo publiqué el domingo en Infobae, ahí conté, viste, el tipo de cambio real, el que mide el Banco Central, que es la mejor medición de tipo de cambio, porque tenés todos los tipos de cambio de los países con los que comercializa Argentina y la inflación de cada uno de los países. Entonces eso te da el tipo de cambio real, multilateral. Subió 17% de que se abrió el cepo y la inflación no se dio ni por enterada. Vamos a ver en este proceso más corto si pasa algo. Por ahora, reitero, mi mejor medición no es EcoGo, con todo respeto, ¿no? EcoGo, no sé, todas las consultoras, Creva, CIT, hay un montón de consultoras que miden bien y hacen un buen pronóstico de inflación. Mi mejor medición en las redes sociales es que te empiezan a sacar los ajustes de los proveedores. No vi hasta ahora ni una. Si alguien escucha acá, que siempre nos responden, que muestren algún aumento de proveedores. Pero me parece, Leo, que no hubo nada. O sea, todo el mundo aprendió de vuelta a la elección de abril. ¿Viste? Excelente. La verdad que el punto yo estaba esperando al viernes. Voy siguiendo, obviamente, el precio de la carne en Liniers. Voy mirando algunas cositas. Que el precio de la carne venía para abajo y algo
rebotó, pero ni de casualidad siguió a la evolución del dólar. El famoso import parity de las naftas, o sea, la verdad que el crudo Brent vuelve a $70, ahora es $70 multiplicado por 1.260, 70, 80. Veremos si el gobierno respeta la paridad de importación en el precio de los combustibles. Es decir, hay un canal de transmisión que es el que, este nuevo modelo tiene un gran test que es justamente este. Che, mirá, ahora el modelo realmente de competencia, de que no sobran pesos, acá los pesos no se crean ni se regalan a nadie, te los tenés que ganar con el esfuerzo, si te endeudás después tenés que pagar la cuota, ojo a la tasa que te endeudás, o sea, cómo funciona en cualquier país normal del mundo. Bueno, en cualquier país normal del mundo vos podés mover 10% del tipo de cambio y no tenés una estampida inflacionaria. ¿Somos normales? Chan. Claro. Vamos a ver. Ahora, Leo, la pregunta siguiente es esta. Esto, digamos, esta posibilidad de que no haya tanto pass-through, que no haya tanto, digamos, que no se traslade, teniendo en cuenta que por ahí no hay tanto consumo en algunos sectores, que hay más importaciones, que por ahí las anclas van por otro lado. Entonces la gran pregunta es, ¿esto queda acá? ¿Esto va a 1.300? ¿Esto se puede descontrolar en algún punto? Y descontrolar yo creo que es que el dólar vaya al techo de la banda, que es el escenario más temido, claramente menos deseado por el gobierno, y donde la cosa se pone fulera, ¿viste? Ir al techo de la banda en medio de un proceso electoral. Bueno, mirá, ahí ya sería 20% de suba de los precios, y creo que ahí las listas de precios empezarían a volar. Entonces, acá yo creo que tenemos como una falsa creencia de que por ahí tipos como Massa podían controlar todo, y estos tipos son libertarados, ¿no? Que todo se les puede escapar de la noche a la mañana. Y a mí me parece que estos tipos son absolutamente pragmáticos, y si vos me decís que estás a 2 meses de la elección en la provincia de Buenos Aires, voy a hacer subir 20% el dólar, venimos de la experiencia de Massa que lo tuvo que subir en la previa de la elección y así le fue, ahí sí me empezaría a preocupar, porque diría, te van a calentar los precios, y si se calientan los precios baja la imagen del gobierno, y si baja la imagen del gobierno puede perder la elección. Entonces, me parece que hay una lógica político-económica, de nuevo, en una suba del dólar en la cual el gobierno, en vez de estar vendiendo, está comprando. Y no sobran pesos en la calle. Entonces, nada, me parece que es yo lo llamaría un reacomodamiento nominal, en donde con esta suba acumulada en el año, el dólar MEP subió 10% en el año y la inflación es 15%. ¿Me entendés el punto? O sea, si no hubiese subido 10%, estaríamos con un dólar prácticamente planchado en lo que va del año y con costos, ponerle en la construcción, de 15% arriba, 20% arriba, que hace que, cualquier nuevo proyecto que vos quieras encarar, lo tenés que dar de baja. Leo, te está escuchando Leandro Gavín. Leandro, ¿alguna pregunta para Leo Chalva? Sí, Leo, digo, más allá acá obviamente el debate de hasta dónde puede ir el dólar y demás, para adelante, vos recién hablamos, ¿no? El tema de las elecciones. ¿Cómo se va a posicionar el inversor más allá de esperar si hay algún tipo de paso de precios por la suba del tipo de cambio, que todos esperarían, digamos que no por la experiencia pasada? ¿Pensás que esto termina de romper, digamos, cualquier esquema de posicionamiento en pesos, del famoso carry trade, o no? Van a estar todos viéndolo desde afuera, más dolarizados. ¿Cómo te imaginás al inversor esperando la primer posta, que es septiembre, ¿no? Vos lo dijiste ahí, las elecciones. Sinceramente, no veo casi posicionamiento en carry trade. Los que estamos haciendo carry trade a veces son, pesos que tenés. Sí. Uno diría, pero el gobierno emitió un bond al 2030 que es carry. En realidad esos inversores compraron un hedge en futuros, con lo cual lo que armaron es un bono en dólares de corto plazo, tomando la opcionalidad, digamos, del put. Entonces, okay, pero yo digo, lo que digo, más dolarizado, digamos, el inversor también ocupa a la gente, digamos, que el millón de personas que hace 2 meses que compra 2.000 palos por mes en el día home banking. Esa gente a este nivel de dólar, ¿los ves que se sigan dolarizando 1.300 por ahí? Decir, no, ya es caro. Porque también el gobierno puede decir, mirá, estaba barato o estaba a 1.200. Hace un par de semanas estaba a 1.205.
Ahora está a 1.280, ponele que vaya a 1.300. Ese es un valor que puede disuadir al que busca dolarizarse de ese precio porque cree que no se va a desmadrar, porque sabes que a 1.400, en el caso hipotético de que suceda, va a salir el gobierno a vender porque así está en el programa con el fondo, digamos, vos tenés un techo. No puede ir a ningún lado muy raro, digamos, el tipo que haga porque tenés un esquema de banda. Digo, ¿pensás que algún precio puede disuadir a que te dolarices? Mira, el tipo de todo está en la demanda. El tipo que viaja, ese viaja a cualquier precio. Así que no, la experiencia muestra que no hay valor del dólar al cual ese tipo deje de viajar. Claro. Respecto a la dolarización de portafolio de los minoristas, de todo eso que compran y venden, lo que vemos que va quedando en las cajas, en los plazos fijos ahora en dólares, ¿no? Que han crecido. Entonces esos dólares que no compró el central, en definitiva los compró la gente. Y habla de justamente el problema que detectó el gobierno, que es que la demanda de pesos no crece como muchos pensaron que iba a crecer. Entonces hay que seguir siendo muy, muy cauto con esto. Pero lo que quiero decir es, acá no hay 60.000 millones de dólares de carry. No hay ni 2.000 millones de dólares de carry. Claro. Acá prácticamente no hay gente haciendo carry. Lo que sí hay son un montón de corporaciones que están encepadas que no pueden rajar. Bueno, esos tipos van a poder irse el día que les termine de levantar el cepo, que va a ser un macheo con dólares que van a entrar de afuera porque el gobierno ganó la elección, etcétera, etcétera. Entonces, esa potencial dolarización de portafolios masiva, la verdad que todo el mundo, menos lo que uno conoce, mayormente, ¿qué es lo que tienen? Dólares. Acá no hay gente que está montada en enormes posiciones de carry trade listas para desarmarlas. Entonces, me parece que hay como mitos que, de nuevo, venimos de una experiencia traumática con las Levax, que había, de nuevo, 60.000 millones de dólares en carry, que fue después imposible de contener y de atajar. Entonces me parece que acá el precio del dólar lo sigue poniendo el gobierno. Pues no, pero ahora se le escapó. Déjame, por cómo fueron los acontecimientos, de cómo emitieron y compraron 1.700 millones de dólares al precio que lo hicieron, cómo empezaron a comprar y a comunicar y a dejarlo transmitir y después confirmar que es el gobierno dándole alguna nominalidad al tipo de cambio, porque ese tipo de cambio estaba comenzando a causar algún tipo de perjuicio en el sector privado, y como el gobierno mira mucho en las cuentas públicas. Sí, ahí Leo diría dos cosas. Primero, si es así, y yo creo que hay indicios de que es así, que el gobierno pudo haber impulsado, por lo menos en parte, este ajuste, no te lo van a decir. No, es algo que no lo van a salir a decir abiertamente. Punto uno. Punto dos, otros te van a decir, che, pero pará, al mismo tiempo vendió futuros. ¿Qué lógica tiene estar impulsando el tipo de cambio y por otra parte vender futuros? Toda la lógica del mundo, Pablo. Bueno, perfecto. Toda la lógica del mundo, ¿sabés por qué? Porque ¿quién compró los dólares y quién vendió el futuro? Los dólares los compró el Tesoro, sí, y los futuros los vendió el Central. Entonces, de alguna manera, no quiero decir, pero son tan pragmáticos, que esto de que el Central no va a comprar dólares los compró el Tesoro, pero después la emisión de pesos, por la pérdida que puede ocasionar ese futuro, la hace el Central. Entonces, si yo voy a emitir esos pesos, bueno, medio que hubiese sido el equivalente, no es así, pero déjame simplificar para que se entienda, emití pesos para comprar dólares. Sí, ¿Me entendés el punto? Sí, entonces, siguen usando en este pragmatismo de una Argentina en crisis, como yo digo, esto es un barco que se estaba hundiendo, que nos subieron a un bote, nos llevaron a la orilla de una isla y estamos ahí desnudos y sin comida. No es que estamos en Manhattan paseándonos por la Quinta Avenida con los bolsillos llenos de plata. Ese es el pragmatismo que, así como a principio de año transferieron utilidades del Central al Tesoro y con esos pesos es con los que compran dólares. Entonces, este Central que no interviene hasta que el dólar toque las bandas, bueno, el equipo económico está interviniendo con mucho expertise financiero. Entonces,
no, los analistas, muchos economistas y más no le siguen el paso y el ritmo. Sí, sí, se los tienen que decir. Entonces, claro, cuando se los dicen, ya pasó. Por otra parte, yo comentaba el otro día, ¿viste? Cuando fue la apertura del cepo y tenías el tipo de cambio oficial a 1070, ¿te acordás, no? Estaba a 1070 el oficial y el contado con liqui estaba a 1350. En ese momento, la mayoría de los economistas te decía, no, la verdad es que el tipo de cambio hoy está atrasado un 20%. La mayoría, Cavallo inclusive. Te decía, 20% está atrasado este tipo de cambio. Mira, nosotros esa mañana sacamos un informe y dijimos el dólar por un tema financiero, digamos. El valor de la divisa, como pasa con el dólar a nivel global, es producto de un diferencial de tasa de interés. O sea, esto de que los economistas tienen el tupé, ¿no?, de querer reponerle el precio al dólar, que es algo tan interesante que si vos hablabas con un industrial a principio de año te decía, Brasil es un 20% más barato que Argentina. Ok. Vas y le preguntás hoy y te dice, Brasil es un 20% más barato que la Argentina. Y como muy bien explicaste vos, decís que se movió el real, se movió el peso, el tipo de cambio real entre ambos países se movió 18%. Sí. ¿Cómo puede ser que siga siendo 20% por eso, más barato? el tipo de cambio real acá se movió ese casi 20% que decíamos que estaba atrasado. Listo, ya está, muchachos, ¿qué más quieren? No importa cuánto valga el dólar, te van a decir que somos 20% más caros. Claro. No, porque yo decía algo de Brasil, Leo. Muy buen análisis hecho por Alberto Cavallo, el hijo de Domingo, sí, de precios relativos. Lo mencionamos ayer, exacto, sí. Claro. Reiteralo. Entonces, a todos nos gustaría. Si vos estás construyendo, te gustaría que el dólar valga 20% más. Si vos estás produciendo, te gustaría que de nuevo, y exportás el dólar. Si vos tenés un campo, te gustaría que... Y sí, porque es ese exceso de rentabilidad que hace que no te tengas que romper la cabeza para que tu negocio sea rentable, que es trabajar sobre los costos, la burocracia y demás. Ni hablar lo que tiene que hacer el gobierno en materia de reformas estructurales y temas. Bueno, por eso, yo creo que lo que se viene ahora, Leo, ya está, con el tipo de cambio, muchachos, no pidamos más, no va para más, no, o sea, este es el nivel 1300 hoy, digamos, y esto después puede ajustar por inflación, pero 1300 es el nivel hoy donde no tenés pass-through, donde no tenés, contagio a precio, ya está, este es el nivel. Arriba de esto va a 1500 y bueno, va a ir a precio, ya está, no nos sirve. Entonces ahora hay que trabajar sobre el otro, bajar ingresos brutos. Mirá qué brutos. interesante eso que muchos dicen, que los niveles de precio del 2019, que es cuando ya a Macri le había subido el dólar, son los adecuados y bla, 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 que yo mencioné al pasar, ¿no? Cuando uno mira el costo de la mano de obra de la construcción, un sector clave que no repunta por un problema de descalce de monedas. El gobierno debería trabajar en ese sentido, crear algún producto financiero, hacer algo que solucione ese problema. Básicamente, la gente que construye tiene dólares y los costos se ajustan por peso. Claro. Entonces, cómo se movió el último año y medio hizo que el que se largó a construir o no le alcanzó la plata, sino no calzó monedas o tuvo graves problemas. Pero hoy el costo de la mano de obra en dólares es el mismo que el 2019. Y es un 25% más barato que el del 2017. Bueno. Es el doble que el del 2022. Entonces, ¿qué queremos? ¿Ir a los precios del 2022? No, porque estábamos bien. Una pobreza de 60%. Bueno, pero había un grupo que accedía a la CIRA, que tenía dólar barato, que te rompía la cabeza para venderte acá, están chochos. Eso son los que quieren que vuelva Cristina, Alberto, Massa y compañía, ¿viste? Y te van a volver loco y te van a bombardear por todos lados. Es así. Por eso yo digo, para siempre hacer enojar a alguno, digo, es muy aburrido y muy complejo, muy tedioso vivir en un país no peronista. No, el peronismo nos trae un nivel de intervención. Adrenalina. Sí, no. Yo no lo quiero más. O sea, no es que no quiero el peronismo, no quiero ese esquema. No es que digo estoy contra el peronismo. Empieza a acumular pobres abajo de la alfombra que un día la levantás y hay 60% de pobres. Entonces, eso es lo que viene a solucionar un esquema macroordenado, que le exige al que ganaba plata fácil hacer las cosas como se hacen en otros países del mundo. Bueno, es aburrido, tedioso trabajar con los costos, la productividad, la eficiencia. Nada que ver con lo otro. Pero bueno, así funciona en todos los países del mundo. Para bien o para mal. Leo, abrazo y bueno, en un par de semanitas volvemos. La seguimos a ver quién tenía razón, si tus percepciones son correctas y cómo sigue esta historia. ¿Está bien? Por supuesto, siempre Genial. A disposición. Gracias, Leo. Abrazo, hasta luego. Ahí estaba, Leo Chalva, dedicado al lobo de Wall Street.
Arranca el día con ventaja. Pablo y a la bolsa, con la conducción de Pablo Wende.